Todo muy bien, qué gusto. Me alegra volver a encontrarme con ustedes en nuestra nueva jornada. Estoy con un poco de cuadro gripal, por eso nada más que estoy con dificultades para poder expresarme de manera lineal, vamos a decirle. Muy bien, hoy 25 de abril ya empezamos con la grabación de nuestra sesión número 2, nuestra sesión sincrónica número 2. Vamos a tratar de rememorar un poquitito de lo que dimos en la sesión anterior, porque tenemos también nuevos compañeros que están ingresando recién en esta jornada, por lo que es necesario justamente hacer este resumen ejecutivo de todo lo que vimos nosotros en la sesión pasada. Muy buenos días, Alba, bienvenida, bienvenidas todas. Entonces, en la sesión anterior nosotras en este caso estuvimos abordando, perdón, María Venegas, ¿tenés la manito alzada? ¿Quieres hacer una consulta antes de que hagamos nuestro resumen? Se le levantó nada más la manito, parece. Muy bien. Entonces, en la sesión anterior nosotros estábamos primeramente conociendo nuestra sala de clases, que es nuestra aula virtual, en el que también pudimos visualizar la estructura básica que tiene nuestra sala, de cómo se está presentando, cuáles son los materiales que nosotros tenemos que ir leyendo, porque si bien nosotros tenemos estos encuentros sincrónicos los días sábados, esto es un porcentajecito mínimo de lo que es la formación de ustedes. Esto es a modo de encaminar a todo el grupo, ¿verdad? Hacia dónde se tiene que ir dirigiendo semana tras semana para que se pueda llegar a culminar esta primera asignatura, ¿verdad? Para empezar, y las consiguientes que van a venir. Ustedes saben que cuentan con 20 asignaturas, de las cuales varias son de componente investigativo. También habíamos hablado que no solamente es una decisión institucional, sino que tenemos reglamentos que son a nivel nacional e internacional, en el que justamente indica que un egresado de maestría o doctorado tiene que contar con un trabajo final de investigación y varias investigaciones durante todo su desarrollo académico. Esto es a modo de dar justamente el aporte significativo a la ciencia, en este caso a la ciencia de la salud, como egresada tanto de maestría como de doctorado. También ahora ampliaron y a las especializaciones también ya se les está hincando a dar este aporte, porque ustedes saben, ¿verdad?, que en nuestro país el mayor desarrollo científico que tenemos en el área de investigación es justamente desde el saber, desde el área del saber, desde la familia del saber de la salud. Entonces, estamos luego privilegiados en este desarrollo. El resto de las áreas no cuentan con esta importancia todavía a nivel de publicación, a nivel de rigor metodológico científico en nuestro país. Entonces, nosotros no le podemos dejar mal parado a nuestra profesión. Muy bien, también estuvimos viendo de cómo vamos a ir cumpliendo con esta asignatura en específico. Hablamos que vamos a tener 2 trabajos procesuales y un trabajo final. ¿En qué va a consistir nuestro trabajo final? En la presentación de un artículo listo para su publicación. ¿Eso qué significa? Que no solamente vamos a redactar para cumplir con esta asignatura, sino que vamos a redactar con rigor científico para poder publicar y cumplir con un componente esencial del posgrado, que es justamente el componente de investigación. Más adelante, en otras asignaturas van a tener otro componente que es el de extensión. ¿Qué significa el componente de extensión? Que yo, como estudiante, como futura magíster en administración y gestión hospitalaria, tengo que hacerle llegar a la comunidad todos los conocimientos, todas las competencias nuevas que estoy adquiriendo justamente en el desarrollo de mi posgrado, en el desarrollo de mi maestría. Significa, podemos tomar, por ejemplo, al grupo, porque en nuestra facultad, específicamente el área de ciencias de la salud, cuenta con 3 carreras
que son del área justamente de ciencias de la salud. Entonces podemos tomar, por ejemplo, a un grupo de estudiantes y ya que nosotros vamos a tener ahora ya la competencia de redacción científica, vamos a presentar nuestro primer artículo en este posgrado, entonces podemos ir enseñándoles, haciéndoles llegar justamente todas esas competencias nuevas que tenemos para que ellos también vayan avanzando, porque este componente de investigación ya no es exclusivo de posgrado, sino que los que están en carreras de grado también tienen que ir abordando poco a poco, no solamente como trabajo final, sino durante el desarrollo también de su carrera. Entonces ahí nosotros hacemos llegar a la comunidad, una parte de la comunidad que son los estudiantes de grado, todos los conocimientos que estamos adquiriendo actualmente. Entonces ese es el componente de extensión. Bueno, volviendo a nuestro resumen. Entonces, nuestra sala se compone de 4 ventanitas, de 4 etapas, que también coincide con nuestras 4 sesiones sincrónicas, es decir, estas sesiones en vivo que tenemos, que se le denomina sesiones sincrónicas. Y luego tienen ustedes actividades asincrónicas, significa actividades dentro del aula de manera independiente, que es justamente lo que ustedes tienen en cada actividad, que es una actividad procesual en el que ustedes individualmente tienen que ir avanzando en la estructura de su trabajo, porque estas 2 actividades sumativas procesuales también son parte de la actividad final. O sea, lo que hicimos fue dividir en 3 partes, perdón, la acción que justamente nos va a dar como resultado final la entrega de nuestro artículo científico. Entonces, etapa 1, nosotros lo que hicimos primeramente fue individualizar una área temática. En segundo lugar, lo que hicimos fue justamente dentro de ese área del saber, dentro de ese gran conjunto del saber, identificamos otra vez un posible tema, algo que me interesa, algo que estoy observando constantemente y algo a lo que yo puedo dar mi aporte para direccionar hacia una posible solución. No tengo que solucionar el mundo, solamente puedo encaminar a la institución, por ejemplo, puedo encaminar a la profesión en sí hacia una posible solución. Entonces, si en la realidad yo estoy viendo una falencia que se puede mitigar de alguna forma, entonces tomo eso que está alineado justamente con mi programa de posgrado y doy una posible solución sustentada con método científico. Entonces, lo que hicimos fue área temática, delimitación del tema y delimitación de nuestro título de investigación, en este caso nuestro título del artículo. Habíamos visto que el título tiene 4 componentes esenciales. Si no reviste de esos 4 componentes, por supuesto no se le puede denominar título, porque es bastante estricta la normativa justamente de redacción científica, y justamente esto nace debido a la necesidad de estandarizar las investigaciones. Entonces, para que fulanita de tal no presente una investigación en una estructura y otra persona no presente en otra presentación, entonces para mantener la uniformidad justamente que se desarrollaron estas normativas, en el caso de salud se rige por la normativa Vancouver, para que todos presenten su redacción con la misma estructura y sea mucho más fácil validar o refutar esa investigación. Entonces, es muy estricto como nos dice, el título tiene que tener esto, esto, esto y esto. Si no tiene, no es título. Así de simple y sencillo es lo que nos dice justamente nuestras normativas, no solamente la Vancouver, sino todas las normativas que rigen investigaciones de diferentes áreas del saber. Entonces, Vancouver, en este caso, no solamente Vancouver, sino la institución nos dice que nuestro título tiene que tener 4 partes. La identificación de nuestra problemática, que dependiendo del enfoque que le vamos a dar a la investigación, puede ser o variable, si es que es una investigación cuantitativa, o una categoría de análisis si nuestra investigación es cualitativa. Que eso también vamos a nosotros a dilucidar después. Ahora va a parecer un poquito confuso. Para los que ya tienen bastante experiencia en investigación, por supuesto, ya van a saber de qué estamos hablando. En segundo lugar, vamos a tener la población en caso de cuantitativa o la unidad de análisis en caso de cualitativa. Tercer elemento que tiene que tener es la delimitación espacial. Habíamos dicho también en la sesión pasada que no es que podemos tomar todo el universo, todo nuestro planeta para hacer nuestra investigación. Es inviable eso, no contamos ni con el tiempo. Investigar a esa escala requiere de muchos recursos, y no hablo solamente de recursos financieros, sino también equipo humano.
Imagínate hacer una investigación a nivel global, es bastante complejo. No digo que es imposible, es muy complejo y costoso. Y nosotros no contamos ni con el tiempo tampoco como para realizar uno a esa escala. Y por último tenemos la delimitación temporal. No es que vamos a agarrar un tema y vamos a hacer, vamos a decir, una línea de tiempo completa hasta nuestros días desde que surgió ese tema. No, nosotros vamos a tomar en un tiempo específico, incluso puede ser un bimestre, trimestre, semestre dentro de un año otra vez. Eso depende ya de la magnitud o de la complejidad que queramos darle a nuestra investigación. Entonces tomamos otra vez dentro de eso que vamos especificando en el lugar, tomamos otra vez dentro de un lapso de tiempo para que esto pueda achicar nuestro espectro de acción y no nos complique mucho nuestra investigación. Y en especial en esta primera redacción que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer un poquito global en el sentido de vamos a tomar un tema, vamos a hacer las delimitaciones correspondientes para hacer título, pero vamos a tomarlo de una manera no tan profunda aún. Para hacer nuestra primera publicación, lo que vamos a hacer es justamente es abordar de manera sintética para que esto también a nosotros nos dé una línea concreta. Vamos a decirle que nos va a identificar como investigadores con un tema y lo que vamos a hacer es gradualmente ir profundizando hasta que cuando tengamos que hacer nuestro trabajo final tengamos ya un trabajo bastante profundo, completo, integral y podamos ya de esta manera demostrar justamente el aporte que le damos a las ciencias. Entonces nuestra actividad 1 consistía justamente en identificar hacia qué lado voy a irme. Dentro de ese lado que elegí, qué tema me interesa más y veo que es posible que pueda investigar. También busco en internet a ver si hay suficientes fuentes que me puedan respaldar con ese tema en específico y después ya voy haciendo mis delimitaciones. Ahora, vamos a tener una segunda actividad que ya va a ser mucho más profunda en el sentido de que vamos a ahondar más en la estructura misma. De hecho, también ya dimos un bosquejo de cuál es la estructura de un artículo científico. Vimos que tiene que tener una introducción, tiene que tener un planteamiento del problema, el desarrollo en sí, tenemos que tener justamente el análisis, vamos a tener que subsumir a la teoría existente, a lo que nosotros estamos viendo en la realidad. Vamos a tener justamente un pequeño espacio donde vamos a tener que explicar por qué optamos por esa metodología en sí, los resultados de lo que nosotros cotejamos entre la metodología, la teoría y nuestra realidad, lo vamos a escribir ahí, una pequeña conclusión y nuestras referencias. Y justamente les había indicado que el día de hoy íbamos a ahondar más en las referencias. ¿Qué voy a poner mis referencias? No es que voy a agarrar de internet, copiar y pegar nada más, no es así, sino que en Vancouver nosotros vimos, ¿verdad? Que cuando estamos refiriéndonos al trabajo de alguien más o estamos usando el trabajo de alguien más en un concepto, una definición, unos datos que nos sirve mucho para nuestra investigación, entonces cuando termine ese párrafo le agregamos un numerito. Ese numerito, al hacer clic, nos tiene que llevar a nuestras referencias, porque ahí va a estar listado justamente por orden de aparición en nuestro trabajo, esa obra en específica a la que nosotros estábamos aludiendo en nuestro texto. Entonces, ese es justamente una de las características esenciales de Vancouver. En los otros estilos que también vamos a mirar el día de hoy, porque tenemos que conocer cuáles son las diferencias mínimas, porque eso nos pide nuestro programa de estudio. Entonces vamos a ver la diferencia entre ellos y vamos a identificar perfectamente en cualquier artículo que ustedes lleguen a leer, entonces ya van a saber la diferencia entre estilos y normativas. Entonces hoy vamos a ver estilos y normativas y ya vamos a ver la estructura que tenemos que hacer en nuestra segunda actividad, que todavía yo no le puse fecha fin, porque vamos a depender por supuesto de esta primera y tenemos muchas compañeras nuevas que van a tener que ponerse al día justamente con la primera actividad. Una vez que corrijamos la primera actividad, van a poder hacer la segunda actividad. Y una vez que terminemos la segunda actividad, vamos a poder hacer nuestro trabajo final. En la semana 3, ustedes no van a tener una tarea, es decir, la siguiente semana no van a tener tarea porque ya nos vamos a dedicar ya después a nuestra actividad final. Entonces, lo que damos en la actividad 1, lo que damos en la actividad 2, vamos a copiar, pegar después y vamos a poner nuestra actividad 3 y lo que falta de nuestro artículo nada más ya vamos a completar en la actividad 3.
Como les dije, es una división en 3 partes de una sola actividad central, que es justamente nuestro artículo. Muy bien, vamos a visualizar ahora cómo está nuestra aula para que ustedes puedan encontrar todos los que les estoy mencionando. Y para los que van a ver por primera vez, entonces para que puedan ya también ir observando nuestra. Voy a minimizar para poder visualizar. Muy bien. Esta es nuestra sala de clases para los que ven por primera vez, que todavía no tuvieron acceso. Entonces tenemos nuestra portada, palabras de bienvenida, presentación de la docente, presentación de la asignatura. Este es muy importante que puedan leer, porque no solamente nos dice qué es lo que se espera de esta asignatura, sino también de las pequeñas reglas en ella. Nuestro sistema de evaluación, que menciona acá justamente lo que acabamos de decir, nuestros 2 trabajos procesuales más el trabajo final. Tenemos un total de 100 puntos de esta asignatura. Según nuestro reglamento de evaluación, tengo entendido que 60% hay que tener de avance para que podamos aprobar la asignatura. Yo sé que ustedes van a tener el 100% porque son muy guapas. La sección 1, que no solamente, la sección 1, que es la etapa 1, donde está nuestra primera actividad, materiales de lectura, y también la grabación de la sesión sincrónica 1. Nuestra sección 2, etapa 2, entonces, es lo que nos compete en esta sesión sincrónica. Muy bien. Tenemos entonces reglamento de tesis de maestría que les agregué para que ustedes puedan visualizar la estructura general que maneja la institución. No compete a nuestro artículo, pero sí hay muchos apartados que hacen referencia a la investigación como tal dentro del área de la salud en UNIGRAD. El código de ética, nosotros habíamos mencionado un poquitito también en la sesión pasada, de que el código de ética justamente nos habla del plagio. Pero dentro de la ética en la investigación no solamente está el plagio como tal, sino que también nosotros vamos a tratar con datos de personas ajenas a nosotros, ¿verdad? Por tanto, tenemos que nosotros no solamente garantizar el uso correcto, sino garantizar la confidencialidad. Entonces, la ética del investigador no solamente implica mencionar de dónde sacamos justamente las ideas, de dónde nos estamos inspirando para poder hacer nuestra investigación, sino también de resguardarle a las personas que nos ayudan a poder darle sustento a nuestra investigación. Entonces, en este código de ética ustedes van a leer, ¿verdad?, que hay una penalización para los trabajos que no solamente, ¿verdad?, los que cometan plagio, que plagio significa, ¿verdad?, copiar el trabajo de alguien más o copiar parte, frases incluso del trabajo de alguien más sin mencionar esa fuente. Entonces, hoy justamente vamos a ver cómo vamos a mencionar de acuerdo a Vancouver, cómo lo vamos a hacer, en qué casos lo tenemos que hacer. Entonces, no es solamente porque textualmente copiamos, sino que si nos inspiramos justamente en la idea de alguien más, igual hay que mencionar, porque eso justamente se llama parafraseo. Muy bien, entonces acá tenemos después nuestro material de lectura. Yo siempre les hago un resumen. Ustedes van a ver que en su programa de estudio, que ya está en la parte de arriba, debajo de la portada, en el programa de estudio ustedes ya tienen su bibliografía. En base a esa bibliografía es que se desarrolla esta asignatura. Pero yo siempre les hago un resumen de todos esos libros, puntualizando justamente los temas que corresponden a cada etapa. En este caso, en esta etapa nos corresponde normas de citación y normas de redacción. Pero además de eso, yo les incluí una estructura mínima de cómo van a ir, o más bien lo que les hice fue como mini ejemplos por párrafo de cómo pueden ir redactando dentro de la estructura que nos pide de nuestra redacción. Por ejemplo, introducción. ¿Qué apartados tiene que tener la introducción para que sea válida? Entonces, al igual que el título, todo y cada uno de los aspectos que pide no solamente la redacción científica, sino en general, incluyendo ahora los trabajos finales, incluyendo los artículos, cualquier tipo de investigación científica, cada apartado que pide tiene una secuencia, tiene una estructura básica procesual que tenemos que cumplir. Por eso es que los tutores, ¿verdad?,
o los docentes metodólogos siempre nos corrigen y nos dicen, no, le falta tal cosa a tu introducción. Es porque la introducción tiene una estructura. Es porque el planteamiento del problema tiene una estructura. Varía un poquito dependiendo del tipo de investigación. Por ejemplo, en una tesis, por supuesto que va a ser mucho más extenso todo. Entonces, nuestro planteamiento del problema en una tesis tiene 7 partes. En un artículo tiene 4 partes. Entonces, tenemos que ir nosotros manejando qué tiene que contener cada aspecto para que podamos nosotros redactar de manera correcta. La justificación también tiene partes, tiene que hablar de ciertos temitas sí o sí por párrafo para que sea válido. Nuestros objetivos, nuestras preguntas de investigación. Si tenemos el título se tiene que ver reflejado en la pregunta general. La pregunta general tiene que estar reflejado en el objetivo general. O sea, todo esto viene en cascada, viene concatenado, viene en coherencia. Y en un trabajo de investigación, sea cual sea el trabajo de investigación, lo primero que se mira es la consistencia. ¿Qué significa esto? Que si mi tema dice esto, mi título, que es la delimitación nada más de mi tema, significa que tiene que ser igualito a mi tema, solamente que va a contener más, perdón, más elementos. Mi título, con todos sus 4 elementos, tiene que estar en mi pregunta de investigación, mi pregunta general. Significa que en la pregunta general lo que voy a hacer es hacer que mi título se vea como un interrogante. Entonces, si mi título es, como usamos la pasada, el lavado de manos en el hospital de Capiatá en el año 2026 o en el primer trimestre del año 2026, entonces mi pregunta general tiene que convertir ese título en una interrogante. Entonces podemos ver cómo es el procedimiento de lavado de manos en el Hospital General de Capital en el primer trimestre del año 2026. Entonces ahí hay una consistencia directa entre el título y la pregunta general. Entonces, ¿el objetivo cuál va a ser? Y en el objetivo también tiene una estructura y tiene unos verbos. El verbo general que vamos a utilizar no es que yo, o sea, se me ocurre nada más porque se ve más bonito usar la palabra o el verbo, en este caso, determinar. Y recordar siempre, ¿verdad? Que determinar termina en ar, es un verbo en infinitivo, y todo lo que termina en ar, er, ir, entonces lo puedo justamente utilizar para mis objetivos generales. Entonces, no es que porque me gusta el verbo nada más lo voy a utilizar, no. Es porque yo tengo este trabajo de investigación y quiero llegar a este resultado. Para que yo pueda demostrar ese resultado. ¿Quién le sacó a la profe? No se te escucha, profe. Ahí está. Se cortó la comunicación, no sé qué pasó ahí. Bueno, voy a proyectar otra vez. A ver si se puede visualizar nuevamente. Ahí está, se visualiza todo otra vez. Muy bien, estábamos hablando, ¿verdad?, de la cohesión y la consistencia que tiene que existir entre tema, título, objetivo, pregunta general y objetivo general. Entonces, si yo lo que quiero demostrar es cómo se está haciendo el procedimiento, entonces lo que podemos ver es analizar, por ejemplo, analizar el procedimiento de lavado de manos en el Hospital General de Capiatá en el año 2026. Entonces, no es copiar y pegar nada más lo que estamos teniendo en el título, es también darle el sentido de qué es lo que quiero lograr con mi investigación.
Entonces, así es como justamente se va midiendo la consistencia interna de la investigación y esto es lo que forma parte de la validación de nuestra investigación. Entonces, hoy justamente lo que vamos a abordar es cuál va a ser la estructura de mi introducción, porque tenemos que hacer ya nuestra introducción. ¿Cuál va a ser la estructura de nuestro planteamiento del problema? Y en ese material de lectura, justamente ustedes van a ver que ahí en el párrafo 1 pueden escribir así, en el párrafo 2 así. ¿Qué errores no tenemos que cometer? Nos dice también ahí. Después del planteamiento del problema parte nuestra pregunta general, que ya sabemos que tiene que reflejarse del título a nuestra pregunta general. Y nuestra pregunta general, para que podamos nosotros llegar, tenemos que desmembrar esa pregunta general, porque o si no se vuelve muy amplio. Entonces vamos a desmembrar. Y ahí justamente nos dice que puede ser entre 3 a 5 preguntas específicas, las que nosotros como investigadores consideremos en la cantidad, ¿verdad?, suficiente para que podamos llegar al objetivo central de nuestra investigación. Entonces, nuestras preguntas específicas no es que las sacamos de cualquier lado, sino que es, vamos a decirle que es nuestra pregunta general partida, en este caso vamos a poner como ejemplo, en 3 preguntas. ¿Cómo es que esto se suele hacer mejor? Cuando tenemos, el título está conformado justamente por la variable o por la categoría de análisis. ¿Qué es eso? Es la problemática central, el quid de nuestra investigación, que nosotros después le ponemos la colita nada más para que esa problemática se especifique más, se achique más a lo que necesitamos. Ese problemita tiene unas causas. Ese problema que yo veo en la realidad surge por varias razones. Puede ser una de las razones, una de las causas puede ser una estructural. Vamos a volver a nuestro ejemplo de lavado de manos. Una de las razones es porque ni siquiera hay el espacio físico para hacer el lavado correcto. Otro puede ser justamente de conocimiento. Nadie le capacitó a las personas de cómo poder lavarse correctamente. Entonces, esa es otra causa. Y podemos ver una tercera causa, ¿verdad? Entonces, o vemos más causas, ¿verdad?, dependiendo de la complejidad de nuestro título de investigación. Entonces, de ahí nace, no es que nosotros vamos a sacar de cualquier lado. Entonces, nuestras preguntas específicas van a abordar estos indicadores, podemos llamar también, ¿verdad?, dentro de nuestra variable o dimensiones también, como se les denomina, para poder abordar las preguntas. Es decir, que si yo quiero demostrar algo, tengo que desmembrar puchito a puchito para que del resultado global de esto que yo desmembré justamente me lleve al camino que yo quiero demostrar en mi trabajo de investigación. Después vamos a los objetivos. Ya sabemos que nuestro objetivo general es el reflejo de nuestro título de investigación, pero en este caso le agregamos, ¿verdad?, un verbo en infinitivo, que tenemos también un listado de verbos en ese material de lectura bastante completito, pero resumido, para que ustedes tengan la visualización global de qué es lo que tienen que hacer en esta etapa de su trabajo. Entonces van a denotar ustedes que hay un listado de verbos generales. Dependiendo de mi intención de investigador, voy a optar por uno de ellos. Entonces, de mi objetivo general, tengo que pasar a los objetivos específicos. Como mi objetivo general es la pregunta general convertido en objetivo a través de mi verbo en infinitivo, mis objetivos específicos van a ser el reflejo mismo de mis preguntas específicas y la manera más fácil que se suele hacer es copiar 3 o 5 preguntas específicas que se tiene, pegar en el apartado que es de objetivos y le cambiamos, ¿verdad?, lo que lo vuelve en interrogativo con un verbo en infinitivo, dependiendo de lo que queremos hacer con cada una de esas preguntas, que ahora lo estamos convirtiendo en justamente preguntas específicas. Vamos a decirle que lo primero sería, ¿verdad?, que hablamos de cuál es la caracterización de la población por ponerlo, ¿verdad?, de enfermeros en el Hospital Público de Capiatá en el primer trimestre del año 2026. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer objetivo? Caracterizar. ¿Qué significa caracterizar? Enumerar ciertas características que nosotros nos va a servir después en las otras preguntas
y que ese primer objetivo nos va a servir para poder sustentar el resto de la investigación. Entonces, caracterizar la población de enfermeros. Entonces, voy a decir que en el hospital público, el Hospital General de Capiatá, hay 30 enfermeros masculinos de tal edad a tal edad, todos licenciados, o de esos 30 son 20 licenciados, 10 técnicos. Entonces vamos a ir diciendo cuál es justamente la característica de la población que tomamos para poder sustentar nuestra investigación, porque no vamos a tomar toda la región de Capiatá o toda la región a la que le compete ese hospital general, sino que vamos a tomar otra vez nuestra específica, que es lo que justamente vamos a determinar en nuestro título y después en nuestra metodología. Entonces, si vamos a tomar ese en específico, entonces podemos hacer esa pregunta que se ve reflejada en el objetivo. Entonces, ¿cómo voy a materializar mi pregunta específica? A través del objetivo. Y en el objetivo es muy importante por eso medir bien qué verbo voy a utilizar para poder justamente darle vida, materializar, para poder cristalizar ese objetivo en específico, que a la vez es lo que me va a llevar a mi objetivo general. Entonces tenemos hasta objetivo y luego la justificación también, que como les mencioné, tiene también su estructura. Y en el material de lectura que ustedes ven acá, van a poder también encontrar cada aspecto que tiene que contener nuestra justificación. Entonces, hasta ese punto vamos a estar presentando nuestra actividad. Muy bien. Vamos, ese sería el resumen más la descripción de la actividad de la etapa 2. Como les mencioné, no estamos con tiempo específico de entrega todavía, porque va a depender mucho de la entrega de la primera actividad. Entonces, la segunda aún no tiene un tiempo específico de cierre, pero sí, por supuesto, una vez que ustedes tengan ya las correcciones de sus actividades de la etapa 1, entonces ya pueden inmediatamente hacer de la etapa 2. Como les mencioné, esto justamente les ayuda a que puedan ir cumpliendo parte por parte nuestra actividad final, que es la presentación de nuestro artículo ya como para poder publicar. Bueno, ahora quiero proyectar un pequeño resumen que hice justamente de material PowerPoint de presentación de esta sesión. Un ratito. ¿Alguna consulta que quieran hacer, o alguna acotación, algún aporte? Para aclarar nomás, entonces esta parte del trabajo sería hacer los objetivos y la justificación. Disculpa, no te escucho casi nada. Y Hola, sí, apenas se te escucha. para aclarar nomás que esta parte entonces sería hacer la parte de los objetivos y la justificación del trabajo, ¿verdad? Sí, introducción, planteamiento del problema, preguntas, los objetivos y la justificación. Ah, ya, ok. Sí, muy bien. Excelente. A ver si esto puedo minimizar. Okay. Ahí está. Muy bien. Entonces, Maestría de Administración y Gestión Hospitalaria. Esta es nuestra semana 2, sesión 2, y en nuestra aula es sección 2 o etapa 2 también. Entonces, hoy normas y estilos de publicación. Sabemos que en nuestro caso es Vancouver, pero igual vamos a mirar un poquitito las otras normas. Función de la introducción, qué aspectos tenemos que abordar justamente. Tenemos que tener en cuenta que nuestro trabajo, si bien es para el área de salud, tiene que ser igual comprensible para el público. Por eso justamente tenemos introducción, tenemos un poquito de sustento teórico. Para todo eso, cuando nosotros agregamos en un trabajo de investigación, no es que porque a las personas que reglamentaron de cómo se tienen que presentar una estructura se les ocurrió nada más, es porque las personas que lean nuestra investigación, por más que no sean del área de salud, por supuesto va a costar un poquitito más, hay terminologías que son exclusivas del área de salud, pero tiene que ser comprensible la investigación para todos. Si bien no en la profundidad exacta que requiere justamente ser del área de la salud, pero sí en general, globalmente o integralmente nuestra investigación
tiene que ser comprensible para cualquier persona que tenga la capacidad justamente de entender una investigación científica. ¿Por qué es esto? Porque justamente el aporte que nosotros le vamos a dar a nuestra ciencia tiene que ser un aporte que pueda ser palpada por nuestra sociedad, por nuestra comunidad. Y nuestra comunidad no está compuesta solamente de profesionales de la salud, sino que somos muy heterogéneos en la sociedad. Entonces, ¿qué vamos a tratar hoy? Conceptos clave, diferencias entre tema y título que nosotros ya vimos, ¿verdad? En la estructura pasada, formulación de objetivo general, citas y referencias en estilo Vancouver y también pudimos acceder ya a la línea de investigación específica del área de la salud de Unigram, ¿verdad? Y también, como ya les había mencionado, el reglamento de trabajo final, que si bien es para la tesis de maestría, también tiene muchos apartados que habla justamente de la estructura que debe contener la investigación en el área de salud de la institución, ¿verdad? Porque ustedes saben que si bien existen estas normativas a nivel global, a nivel, vamos a decirle de manera muy prepotente, a nivel universal, aún así las instituciones, si bien utilizan ciertos estilos, las instituciones de por sí también le dan su propia impronta a cada estilo. Vamos a decirle, Unigram se diferencia de otras instituciones por más que use el estilo Vancouver, porque este estilo Vancouver se usa para ciertos aspectos, no en la totalidad. Entonces hay una mezcla entre estilo propio de la institución y el estilo Vancouver, que es uno obligatorio, vamos a decirle, para el área de la salud, que justamente nos imponen de manera global. Entonces, el propósito y ruta de trabajo de esta sección 2 es comprender los principales estilos de citación y publicación académica. En este caso vamos a dar 3. Uno de ellos ya sabemos que es Vancouver. El segundo es justamente APA, que es de Ciencias Sociales, que es muy reconocido y también se utiliza mucho en diferentes estilos de presentación, en diferentes tipos de investigaciones también. Y después tenemos la MLA, que es del área de humanidades. Más bien se usa mucho en literatura, en letras, ¿verdad? Porque tienen ciertas especificidades que son exclusivas justamente de las humanidades. También se usa mucho en filosofía, que por supuesto conforma luego también humanidades. Y es bastante notoria la diferencia entre estos 3 estilos de publicación. Entonces también vamos a ver la distinción entre cita, paráfrasis y referencia bibliográfica. Después aplicar el uso inicial de Vancouver en el área de salud. ¿Se acuerdan que la tarea pasada no había una exigencia obligatoria como tal, sino que simplemente teníamos que referirnos a qué obra, a qué manual, a qué autor recurrimos para poder dar nuestro pequeño bosquejo de por qué elegimos ese tema y título de investigación, ¿se acuerdan? Entonces ahora sí ya vamos a tener una obligatoriedad en el sentido de la estructura de presentación, porque el estilo Vancouver se diferencia bastante en su presentación a los otros 2 que acabo de mencionar. Entonces, como se acostumbra mucho al estilo APA, ahora nosotros tenemos que sacarnos nuestro APA de la cabeza, que es lo que es el estilo académico más utilizado, y meternos ya en el área específicamente de la salud. También hay que tener en cuenta que Vancouver no solamente es exclusivo de salud, sino que, por ejemplo, la revista científica paraguaya, independientemente al área del saber, todos sus artículos científicos se presentan con normativas Vancouver. Entonces, es muy importante luego que podamos manejar. Reconocer la función de la introducción y el objetivo general en el artículo científico, avanzar hacia el segundo producto procesual de nuestro curso. Entonces, reglas para citar, referenciar y presentar trabajos académicos. Como les mencioné, tenemos 3. La primera, la más conocida, es APA, y acá nos indica luego, frecuente en ciencias sociales y educación. Porque es que se diferencia y es que APA, nosotros vamos a decirle, hacemos una introducción y justamente vamos a referir o vamos a usar la idea de alguien más, ¿verdad? En esa conceptualización específica, porque casi todas las conceptualizaciones ya existen, ¿verdad? A menos que sea una conceptualización mía propia en el que no me inspiré ningún trabajo existente, ni descubrimiento y nadie más sabe. Ahí sí va a ser producción propia, ¿verdad? Pero generalmente los conceptos que nosotros aplicamos para explicar algo siempre ya fue acuñado anteriormente. Entonces, en APA agregamos el apellido
coma, el año de publicación, entre paréntesis, o también puede ser nada más dentro del texto. Y ese que nosotros ahí mencionamos después individualizamos bien en las referencias al final del trabajo. Ahí donde siempre se encuentra referencia bibliográfica, está el listado de libros. ¿En qué se diferencia ahí? En primero, en su presentación física, vamos a decir. Tiene que tener sangría francesa, el título del trabajo va en cursiva, tiene que ir apellido completo, ¿verdad? Coma, el inicial del nombre, año de publicación, y también va en orden alfabético. Y otra vez dentro de esas referencias, otra, si es libro, si es un artículo científico, si es una publicación en línea, entonces tiene otra vez diferentes categorías y en donde va a ir otra vez en orden alfabético. Ese es el que más conocemos. Después tenemos el MLA, que ya les mencioné, habitual en humanidades y literatura. Este se parece un poquitito a Vancouver en el sentido de que en las referencias al último, ese donde está el listado de libros o el listado de materiales, lo que hace también es de acuerdo al orden de presentación. Ahí no importa si empieza con Z y abajo está cuyo apellido empieza con A, sino que va de acuerdo al orden de presentación. Si en mi introducción yo le mencioné a alguien con apellido Z, entonces va a ir en el número 1, va a ir Z con la numeración justamente. ¿En qué se diferencia MLA con Vancouver? Es que en la citación que hacemos, es decir, en el texto de nuestra introducción, donde hablamos de la obra de un autor que no somos nosotros, ahí lo que se hace es colocar el apellido, coma, la página de donde sacamos justamente esa idea. Entonces, digamos, el concepto de ciencias de la salud y lo dijo fulanito de tal, entonces vamos a poner fulanito de tal, coma, página 15. Entonces, eso que está ahí, fulanito de tal, va a aparecer después en el número 1 de nuestra referencia, pero ya con la individualización completa de la obra. Fulanito de tal, de nombre XXX, en la obra tal, editorial tal, y el año justamente de publicación y las páginas que utilizamos en nuestra obra. Entonces, tiene un poquito de APA y tiene un poquito de Vancouver. Ahora después tenemos lo que es Vancouver en sí, que nosotros ya, de hecho, vimos en la sesión pasada que vimos que vamos a utilizar el concepto ajeno. Y al finalizar le ponemos un numerito, vamos a ponerle que es la primera vez que usamos, entonces le ponemos el número 1, es el primero que estamos justamente citando, y ese número 1 va a estar hipervinculado. ¿Qué significa hipervinculado? Que va a estar en un color azulcito, significa que es un enlace, ¿verdad? Va a estar el número 1 en un color azulcito y al hacerle clic nos va a llevar directo a nuestra referencia bibliográfica y va a estar en el número 1 con los datos completos de la obra editorial, año de publicación y por supuesto también del autor o los autores de eso que nosotros utilizamos en la primera parte. Entonces, esa es justamente la diferencia global entre estos diferentes estilos. En primer lugar, la gran diferencia justamente data de las áreas del saber en las cuales se utiliza. Preferentemente, porque digo preferentemente porque va a depender de ciertos sitios de publicación. Por ejemplo, vamos a decirle que vamos a publicar nuestra investigación en la revista dentro de la misma institución, pero una revista que es genérica, una revista general, vamos a decirle, que no es exclusivo del área de la salud. Y justamente la regla de esa revista nos dice que tiene que ser presentado en APA, no importa que yo sea de salud, tiene que ser en APA porque es la regla de esa revista. Entonces, por eso es que tengo que saber justamente los estilos principales que existen de citación, de referencia y de normativa, justamente porque la normativa no solamente es para citar, sino la estructura central del trabajo, cuál va a ser la presentación global de nuestro trabajo, en qué secuencia tenemos que presentar y cómo lo vamos a mencionar. Entonces, si es que yo, por más que soy del área de salud, tengo que presentar en el cierta revista, igual tengo que adaptar toda mi investigación a esa revista en específica. Por ejemplo, yo soy del área de las ciencias sociales, pero justamente tengo una publicación ahora que hacer en una revista donde solamente acepta Vancouver. Significa que toda mi investigación que yo tengo en formato APA ahora lo voy a adaptar a esta normativa porque me dice esta revista que no me va a publicar si no le presento en formato Vancouver o en estilo normativa Vancouver. Entonces, por eso es que es tan importante reconocer y conocer justamente los estilos que existen para que podamos hacer nuestra investigación.
Entonces acá nos dice, la selección depende del área disciplinar, acá ya acabamos de indicar eso, de la institución y de la revista. Y nos dice, en salud principalmente, pero no es exclusivo, principalmente se trabaja con Vancouver. En nuestra institución ya sabemos que en el área de salud se trabaja con Vancouver, pero si tenemos una revista general en el futuro, porque tenemos una revista específica ahora de publicación de salud, pero cuando tengamos una revista central única, entonces ahí probablemente sea APA, porque no solamente va a tener salud, sino que va a tener todas las áreas del saber. Y también tenemos, por supuesto, nuestro código de ética. ¿Qué dice nuestro código de ética? Cualquier mención, inspiración siquiera que yo tome de otro trabajo, lo tengo que mencionar. Si es que yo estoy usando un concepto donde está exactamente palabra por palabra lo que dice en ese libro, eso se llama cita directa. Significa, a ver, Dora Casanova dijo que la ciencia de la salud es el área disciplinar que conjuga todos los que conllevan el cuidado de la salud de las personas, por dar un ejemplo así totalmente tirado al aire. Entonces, si yo dije palabra por palabra eso en alguna hora, en algún artículo, entonces lo pegamos tal como está y mencionamos justamente de quién sacamos esa cita. Entonces, eso es una cita directa. Si sacamos una partecita nada más de esa conceptualización y el resto es nuestra conceptualización, entonces es una cita indirecta. ¿Verdad? Después tenemos el parafraseo, que entiendo lo que Dora dijo en su obra, pero lo entiendo con mis propias palabras. Entonces digo lo que dice Dora, pero con otra expresión, pero sigue diciendo lo mismo, solo que con otras palabras, no es textual. Entonces eso es lo que se le llama como parafraseo. Nos inspiramos en un conocimiento preexistente que lo dijo alguien más o varias personas en diferentes obras. Lo hacemos un poquito nuestro en el sentido que son nuestras propias expresiones, capaz incluso con nuestras propias expresiones se entiende mejor, pero no es mío. Yo tuve que leer esos trabajos para tener esa idea. Entonces eso se le llama parafraseo. Igual tengo que decir a quién o a quienes le leí para poder tener esa idea o esa conceptualización de ese objeto en específico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro código de ética? Hasta esa inspiración que tenemos, sea una cita, sea un parafraseo, y la referencia en sí, por supuesto, donde tiene que estar la obra completa, todos nosotros tenemos que mencionar, y no es solamente por cumplir con el código de ética de que dice nuestra institución, sino nosotros como investigadores mismos. A ver, a mí, por ejemplo, no me va a gustar que estén luciéndose, que estén incluso comerciando una obra, pero que sea de idea ajena, ¿verdad? O ustedes, ¿verdad? Que sean sus ideas y que alguien más lo esté tomando. A nadie le gusta que se le quite el trabajo por el cual se sacrifica tanto para poder tener. Entonces, como reconocimiento y respeto al trabajo ajeno, es que se hace eso por humanidad misma, tenemos que hacer ese reconocimiento. Y por supuesto también que tenemos reglas muy estrictas al respecto. Si no es mío, lo reconozco y así no cometo plagio. El plagio trae serias consecuencias, nos puede costar incluso nuestro título, ya sea de grado o posgrado, si es que se llega a comprobar. Es gravísimo, sin mencionar, ¿verdad? Nuestro honor y reputación que va a quedar por el suelo. Muy bien, nos dice que permite al lector verificar la información utilizada. Si yo digo que Dora Casanova hizo esta conceptualización, y acá es muy importante tener en cuenta que el uso de la inteligencia artificial acá suele ser un poquito perjudicial si es que no se le da el insumo suficiente, porque si yo le digo, por poner un ejemplo, a ChatGPT que me dé el concepto de ciencias de la salud, ChatGPT me va a dar. Incluso le voy a decir que por favor haga referenciando en formato Vancouver porque es del área de la salud y me va a sacar. Pero el gran problema que suelen tener la mayoría de las marcas existentes de inteligencia artificial es que esa cita no suele ser correcta. A veces incluso existe la obra, existe la página en la cual está alojada esa obra, pero esa obra jamás dijo eso. Entonces, así como les mencioné la vez pasada, la inteligencia artificial está diseñada para hacerle feliz al humano. Si el humano necesita eso y le va a hacer feliz tener un resultado, le va a sacar de donde sea. Entonces, ¿para qué también sirve citar correctamente o referenciar correctamente? Para que se pueda ver si la obra a la cual nos estamos refiriendo en primer lugar existe,
En segundo lugar, si esa obra realmente hace ese aporte. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que cuidar mucho si usamos inteligencia artificial, que de hecho es una herramienta muy válida. Y de hecho, la sociedad justamente de la revista científica del Paraguay ya sacó su código de ética de uso correcto de inteligencia artificial y tiene ahí luego un sinnúmero de reglas que hay que tener en cuenta y ahí está un aporte muy importante que es el, la autorización o la validación del uso de inteligencia artificial y dos, qué criterios tenemos que seguir y por supuesto que también tenemos que mencionarle a la inteligencia artificial porque no es nuestro, lo hizo la inteligencia artificial, es cierto. Todas las consecuencias que vengan del uso correcto o incorrecto de la inteligencia artificial va a ser siempre nuestra culpa o nuestro beneficio. Aún así tenemos que decir qué partes no son exclusivamente nuestras. Por eso es que yo le dije la pasada, es una herramienta, pero si vos le dejas hacer todo lo que te corresponde hacer, entonces el trabajo va a ser exclusivamente de la inteligencia artificial, porque ahora tenemos la obligatoriedad de justamente de identificar, en primer lugar, qué inteligencia artificial usamos y qué partes de nuestro trabajo lo hizo la inteligencia artificial. O si nosotros hicimos la inteligencia artificial y solo nos ayudó a hermosear, a que quede en el formato correcto, a que se exprese, porque muchas veces al hacer a las apuradas, lo que suele ocurrir, y no solamente hablo de investigaciones, sino en nuestro día a día, por hacer un memo, por ejemplo, y al tener varias ideas, al estar tan ocupados con muchas ideas, lo que solemos hacer es repetir, por ejemplo, la misma idea en diferentes aspectos. Entonces, para que nos corrija esas repeticiones o esas desvariaciones que solemos tener, ¿verdad? Por el nivel de responsabilidades en nuestro día a día, a eso nos puede ayudar. Entonces, podemos poner ahí, explicar que nos ayudó a la redacción, pero que la autoría de esa investigación es totalmente nuestra. Entonces, está permitido el uso de inteligencia artificial, pero tiene sus reglas. Y en donde más suele perjudicar es justamente en la veracidad de las citas y las referencias. Muy bien, expresa honestidad intelectual y calidad académica. Lo que producimos nosotros sabemos que va a tener un resultado. Ese resultado tiene que ser justamente el aporte a las ciencias del área de la salud. Tenemos que acá en la honestidad justamente se visualiza en reconocer de quién es la obra, en decir, sí, usé inteligencia artificial, pero solo para esto. La inteligencia artificial no hizo el trabajo, yo soy el autor de ese trabajo y me hago responsable de lo que genere este trabajo. Entonces, justamente eso es lo que se valora en el código de ética de nuestra institución. Disculpen, ya me estoy quedando sin voz al parecer. Muy bien, ya mencionamos en muchas ocasiones la diferencia entre cita, paráfrasis y referencia. Cita, traemos directo de lo que dice ese autor, esa obra, o podemos poner por completo lo que dice o partecita de lo que dice. Paráfrasis, cuando leímos esa obra, pero lo explicamos ahora con nuestras propias palabras. Y la referencia es ese apartado de nuestra investigación donde están todas las obras que utilizamos, todas las obras que mencionamos ya justamente en nuestro texto, en el estilo ya en este caso, que es nuestro de Vancouver, en el orden en que aparecieron en nuestra investigación. ¿Alguien alzó la mano? No, al compartir la pantalla no puedo visualizar. Profe, una consulta. Sí, escucho. Ahí en Perdón. la parte de cita, el numerito puedes enseñarnos cómo enlazar a la bibliografía, o sea, cómo va directamente. Sí, sí. Vamos a un brevecito nada más ya. Vamos a ponerle, espera que voy a sacar, vamos a salir un ratito de acá, voy a sacar un Word para que podamos justamente visualizar. Dame un ratito. Un momentito ahí. Justamente ya tenía este. Dame un segundito para poder encontrar. En el Word hay una herramientacita, un pequeño apartado que justamente nos habla de vínculos. Entonces, ahí es donde vamos a agregarle, insertar como hipervínculo, me parece que dice.
y le vamos a agregar cómo insertar hipervínculo y a dónde lo vamos a insertar. Entonces, tenemos que tener ya, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tenía ya en el material, me parece que ya les agregué. Ay, no sé por qué no me parece. No, un momentito. Que justamente les pasé como ejemplo de las fotitos, pero no sé si ya les agregué eso. Voy a mirar en el aula. Voy a buscar por el nombre acá. Ay, no me agrego. Muy bien. Vamos, voy a explicarle acá. A ver, ¿dónde está mi? Vamos a abrir el Word. Bien, les alzo el material y bien encuentre, pero ahora vamos a hacer ya un ejercicio en Word para que vean ustedes en qué parte justamente lo pueden observar. En primer lugar, vamos a poner nuestros numeritos. Al colocar nuestros numeritos, vamos a poner el primer concepto que ustedes tienen luego en el texto, el ejemplo, y vamos a marcar, vamos a tener, si es que usamos la obra 1 y también justamente usamos la idea de esa obra en la página 5, vamos a poner 1,5 entre paréntesis. Después, en referencia, nosotros ya vamos a poner los nombres, o sea, los datos completos de esa obra. Vamos a decir fulanito de tal, en su obra tal, en la revista tanto, publicación tanto. Entonces, lo que vamos a hacer, hay una parte en Word donde dice marcar. A ver si puedo. Espérame, ahí está. Un ratito. ¿Dónde está mi marca? Insertar, insertar. Muy bien. Acá justamente está nuestro marcador. Acá como nosotros no tenemos ninguna obra todavía, vamos a agregar acá nuestro marcador y a qué obra vamos a estar agregando. Una vez que individualicemos esto, le damos agregar. Otra forma también es agregarle como hipervínculo. ¿Cómo lo hacemos? Vínculo y acá justamente nos da la opción de referencias y acá nos dice la opción de darle como hipervínculo. Pero para eso necesitamos tener la obra completa con todos los datos y la numeración en la que le vamos a dar justamente este hipervínculo. Vamos a decir si es número 1 a la obra tal, entonces vamos a marcarlo como hipervínculo y vamos, ese justamente al hacerle clic acá, vamos a darle control, nos va a dar acá la opción de justamente hacerle clic con una manito y nos va a llevar ya exactamente en el apartado en que se encuentra esa obra en específica. Tengo un material con fotitos justamente de apartado por apartado
que les voy a agregar en plataforma, realmente no sé en qué carpeta dejé, pero ahí justamente punto por punto ustedes van a poder observar una vez que toda la referencia ya hecha ahí con la numeración de acuerdo al orden en que aparece, porque la numeración sí o sí ya lo vas a ir agregando conforme vas haciendo. Y lo que vamos a hacer al tener toda la referencia es vincular ese numerito de ahí con esa referencia en sí. Entonces ahí justamente en agregar hipervínculo que está en el marcador que nos aparece en Word, es que nos va a dar esa posibilidad. Se va a convertir luego en un azulcito ahí para que podamos hacer ese enlace, vamos a decirle directo, ese vínculo entre el numerito y la referencia en específica. Bien. Continuamos entonces con nuestra presentación. Ya les suelto en breve. Y ya me va a dar la opción otra vez de compartir. Muy bien. Ahí está. Características básicas de Vancouver, que de hecho ya las estuvimos ya mencionando. Vamos a hacer nuestras citas, ya sean estas directas o indirectas dentro del texto. Le vamos a agregar nuestro numerito y así como mencionamos y así como está luego el material de lectura también, ese numerito va a representar el orden en que va a ir apareciendo justamente en nuestras referencias. Entonces, usa numeración correlativa, estos son los consejos, usa numeración correlativa según el orden de aparición de las fuentes. La misma fuente conserva el mismo número. Si yo usé en el 1 y usé en mi introducción, perdón, y después usé en mi conclusión, entonces va a tener, porque ese justamente es la caracterización que hacemos de esa referencia en específica, como para que no se confunda también después en el resto del texto. O sea que no es que también que vamos a utilizar una obra o una referencia o una cita en específica para una sola cosa, sino que usamos en diferentes aspectos, porque lo que estamos haciendo justamente es sostener nuestra investigación en otras ya preexistentes que justamente le da ese valor teórico, empírico a lo que nosotros estamos presentando. Nos dice, cada cita del texto debe coincidir con una referencia. Por supuesto, nosotros justamente a través del hipervínculo es lo que eso nosotros logramos unificar para que lo que está acá después no nos aparezca después vinculado a otro, para que lo que está en el 1 después se nos olvide y le pongamos otra numeración en el resto del cuerpo que en una investigación extensa quiere suceder. Y también es para darle orden, para que no nos estemos perdiendo. Y si bien nos inspiramos en 50 obras, entonces cuando hablamos del 1, el lector pueda saber exactamente qué obra es y qué partes de esa obra fueron utilizadas en toda esa investigación. No debe mezclarse con otros estilos, y esto no solamente es una norma general, sino que también en específico nuestro reglamento Unigral nos dice que si optamos por uno, y no solamente es que optamos nosotros porque sí, ¿verdad? Sino que el área del saber se rige por uno y no es que podemos estar mezclando. Generalmente esto se daba antes cuando teníamos una mala costumbre en la redacción de trabajo en el que usábamos de diferentes páginas diferentes aspectos del trabajo. Entonces venía, en una página estaba con Vancouver, en otra estaba con MLA, en otra estaba con APA. Entonces hay una mezcolanza de estilos en nuestra investigación y por más que le demos la estructura que nos pide uno, en realidad, en esencia, está totalmente dispersa el estilo que utilizamos. Entonces, ahora con eso nos ayuda mucho también la inteligencia artificial en unificar la información y presentar en un solo estilo. Pero como ya les mencioné la vez pasada, si ustedes no les saben indicar bien a la inteligencia artificial de cómo tiene que comportarse, qué partes puede tomar, si es que no le dan los insumos suficientes, entonces te saca cualquier cosa. Entonces tenemos que tener conocimiento mínimo de la estructura de nuestro trabajo para que podamos ir corrigiéndole a la inteligencia artificial. Muy bien, normas editoriales y criterio de revistas. Es bastante amplio este tema porque siempre depende del estilo que toma cada institución o revista. Dentro de una misma institución, por más que te diga, área del saber de ciencias sociales toma esto, de ciencias de las humanidades esto, de ciencias de la salud esto, aún así, muchas veces las revistas, al ser tan generales,
tan genéricas al permitir publicaciones de diferentes áreas del saber, no les queda de otra más que optar por uno que sea lo más global posible. Entonces ahí es donde tenemos que, por más que nosotros nos regimos por uno en específico, tratar de adaptarnos a lo que esa revista en sí nos solicita. Entonces, lo indispensable es primeramente individualizar qué estilo es lo que justamente es esa revista en específico o la institución toma, y a partir de ahí empezar a gestionar la redacción de nuestro trabajo, en este caso de nuestra investigación. En sí, lo que nosotros vamos a presentar ahora tiene que tener un título claro y preciso, que de hecho ya estamos trabajando en eso. Introducción bien delimitada, que ustedes en su material de lectura saben que en la primera parte tienen que presentar el quid de su problemática, que puede ser o variable, categoría de análisis, ¿verdad? Tienen que dar una conceptualización y un contexto en específico de por qué están tomando justamente eso, y no solamente a ese propósito de cumplir con la primera parte de la introducción, sino también a fin de que la persona que lee, que no es del área de la salud, pueda ya también interiorizarse hacia qué lado tiene que ir para poder comprender, porque no es lo mismo unas terminologías del área de la salud que esas mismas terminologías usadas de manera coloquial. Entonces, para poder direccionarle al lector hacia qué aspectos específicos de lo que vamos a abordar y desde qué punto de vista vamos a abordar. También dentro de la introducción lo que hacemos es hablar en general de cómo va a ser la estructura de nuestra investigación. Esto es a modo de decirle al lector justamente de que de estas partes se compone esta investigación, y así es como lo voy a ir presentando. También habla de coherencia entre objetivos, desarrollo y conclusiones, que eso es de manera global en cualquier tipo de investigación justamente, es que se visualiza la consistencia, eso se le llama consistencia metodológica. Uso uniforme de estilos, no es que vamos a usar en la introducción, vamos a usar APA, después en el desarrollo vamos a usar Vancouver y vamos a finalizar con MLA, ¿verdad? Un solo estilo en todo. Originalidad del texto y responsabilidad sobre lo publicado. Puedo utilizar diferentes ideas, pero al final la redacción global de mi investigación es mía. Si está bien, aplauso, felicidades para mí, muy bien hecho. Si está mal, toda la penalización existente en investigación va a caer sobre mí. No puedo decir, pero en tal cosa decía esto. No, yo soy responsable de lo que publico. Corrección formal y estructura adecuada del manuscrito. Ya nuestro reglamento nos dice que tiene que ser así, así y así. Vancouver nos dice que tenemos que hacer de esta forma, entonces no podemos nosotros a la bilonga nada más agarrar y escribir lo que sea. Tenemos una estructura propia y tenemos que seguir secuencialmente esa estructura. Introducción, ¿qué es lo que va a llevar nuestra introducción? Acá vamos simplemente a hacer una rápida contextualización global de lo que tiene que contener, pero en el material de lectura ustedes van a ver párrafo por párrafo a qué hace referencia. Presentación del tema, contextualización, importancia. Recuerden que si bien nosotros en la justificación vamos a hablar del valor, no solamente teórico, sino social que tiene nuestro trabajo, igual en la introducción ya tenemos que decir que no es que hacemos por hacer nada más este trabajo, sino que reviste de importancia teórica, de un valor para nuestra sociedad, que justamente por eso lo tomamos, no lo tomamos porque sí. Delimitar el enfoque lo voy a tomar desde este punto de vista, voy a utilizar estas herramientas. Y cerrar justamente hacia el objetivo. Si nosotros vamos a ir, pues si el trabajo está como para poder analizar algo, como para poder determinar algo, como para poder caracterizar algo, entonces ya lo voy a mencionar. Entonces, estos puntos que estamos mencionando de manera global ahora, entonces ustedes lo van a tener bien definido y bien estructurado ya en el material de lectura. También van a tener un pequeño apartado donde dicen qué párrafos justamente podemos integrar estas ideas centrales. ¿Por qué pasamos directamente al objetivo central? Porque en nuestro planteamiento ya nosotros tenemos también nuestra estructura que está en el material de lectura, pero sobre todo pasamos al objetivo porque es lo que nos menciona nuestro programa de estudio.
y porque el objetivo en un artículo justamente es de vital importancia porque refleja lo que vamos a estar vinculando a esta primera parte del trabajo a lo que va a ser o lo que van a ser los resultados justamente que vamos a obtener. Entonces, nuestro objetivo general expresa qué se pretende lograr con el artículo. Si bien en nuestro título ya nos da una idea, en el objetivo justamente lo que nos da ya es la estructura final de qué es lo que queremos. Debe redactarse con verbo en infinitivo, ya sabemos. Debe ser claro, preciso, realizable y coherente con el título. Todo el trabajo que nosotros estamos desarrollando hasta ahora tiene que ser desde todo el punto de vista, ya sea material o metodológico, realizable. No voy a tomar un trabajo en el que no pueda justamente ir generando nuevo conocimiento si es que esto no es posible desde mi estadio oficial actualmente, si es que no se me va a hacer o no se me va a dar la posibilidad de hacer la investigación, por ejemplo, en el lugar donde estoy, si es que no voy a poder acceder a datos, si es que no voy a poder sustentar teóricamente, entonces debo optar por otra investigación en el que tenga el acceso no solo a literatura, y literatura habla, ¿verdad?, en general, de la base teórica, sino que pueda también acceder a datos básicos que puedan justamente sostener esa investigación. Verbos útiles son analizar, describir, identificar, valorar, determinar, examinar. Como ven, son verbos muy generales que justamente nosotros vamos a después dividir en verbos más pequeñitos y alcanzables que justamente nos permita llegar a este verbo general. En el material de lectura también tiene individualizados estos verbos y a qué hace referencia justamente. Líneas de investigación. Las líneas de investigación son las áreas, otra vez, temáticas dentro de salud. No es que dentro de salud todo puede ser investigado, sino que como nuestra investigación tiene que ser original y tiene que dar un aporte, y ya existe en nuestro país cientos de investigaciones, ¿qué es lo que hace la línea de investigación? Decirnos qué áreas temáticas dentro de salud todavía no fueron agotadas. Por eso es que la línea de investigación es tan importante. Entonces, nuestra institución cuenta con su propia línea de investigación, que significa que esas áreas temáticas en sí dentro de salud todavía están aptos para ser investigados. Si no aparece algo, significa que ya fue muy agotado ya y no hay ningún aspecto de esa área temática que nosotros podamos tomar que no esté ya investigado. Significa que si tomamos un área que no está en la línea de investigación y ya fue totalmente agotado, significa que mi aporte no va a ser un aporte como tal, porque de hecho ya se hicieron todos los aportes posibles en esa área temática en específica, que se puede dar, ¿verdad? Por supuesto. Pero como todo en la vida del ser humano avanza siempre, siempre van a haber nuevos temas que todavía no se tocan. Entonces, por eso es que tenemos que prestar atención a estas áreas temáticas que nos da la institución, porque nos dice que acá, dentro de esto, ustedes pueden investigar todo lo que quieran. Entonces, tiene justamente 5 ejes centrales dentro de la línea de investigación que yo ya les agregué en su aula. La primera es evaluación cualitativa de programas y servicios de salud, epidemiología de enfermedades transmisibles y no transmisibles, políticas, planeamientos y gestión en salud, marketing de salud, proyectos de inversión en el sector de salud. Estos, por supuesto, pueden tener cientos de sublíneas porque estos justamente son globales. Es para que nos dé un orden o un norte justamente hacia qué lado podemos tomar si es que todavía no tenemos una específica. Entonces acá nos da el ejemplo, área temática, políticas, planeamientos y gestión de la salud. Dentro de ese gran bloque temático otra vez, optamos por gestión de la calidad en los servicios hospitalarios. Es todavía muy global, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Achicamos muchísimo más a través del título. Eso es lo que se le llama delimitar el tema. Entonces, percepción de la importancia de la gestión de la calidad en servicios hospitalarios públicos de Capiatá. ¿Y por qué siempre digo Capiatá? Porque se me quedó nada más el nombre de esa ciudad. Ustedes, por supuesto, son libres de elegir
aquello a lo que van a poder acceder en cuanto a datos necesarios para la investigación. El objetivo general, en este caso, es analizar la importancia de la gestión de la calidad de servicios hospitalarios públicos en Capiatá en el año 2026. Como recién estamos en abril, por supuesto, va a ser del primer bimestre todavía del año 2026. Muy bien, entonces en este caso, ¿qué es lo que hicimos? De un área justamente muy global, nos fuimos achicándolo más hasta llegar a un punto que nosotros podemos manejar y acceder a estos datos. Porque si solamente decimos acá, analizar la importancia y gestión de los servicios, gestión de la calidad de servicios en hospitales públicos, y no ponemos ni de qué país, ciudad, de qué región, de qué continente, significa que tenemos que tomar todo el planeta. Y si no ponemos el año, significa que tenemos que tomar desde que existe justamente la gestión de calidad, que tampoco es que va a ser tan amplio todavía, pero igual ya es muy amplio para esta investigación que nosotros estamos llevando. Y por eso es que justamente nosotros tenemos que poder identificar exactamente a qué datos, desde qué tiempo podemos acceder para poder hacer esta delimitación correcta de nuestro título de investigación. Esta justamente es la función de la línea de investigación, darnos un norte, o sea, un área en específica al cual podemos hacer referencia para poder realizar nuestra investigación. Acá tenemos errores comunes que nos hablan de introducciones muy generales, muchas veces ni siquiera tienen nada que ver con el tema, copia, pega de alguna página de internet. Entonces tienen que tener en cuenta que todo en una investigación tiene un orden, tiene una secuencia y tiene una estructura mínima que tiene que conllevar en cada uno de ellos. Si no lo lleva, por supuesto, no está cumpliendo la estructura de ese apartado en específico, por tanto, ese apartado no tiene validez. Definiciones sin relación con el tema. Si hablamos de A, no podemos estar definiendo B. Por eso es que todo tiene una coherencia. Suma desordenada de citas. Citamos porque la inteligencia artificial nos dio así, sin siquiera tener en cuenta que ni siquiera era de la bibliografía que estamos construyendo sobre lo que estamos investigando. Objetivos vagos o irreales. Si no logramos acceder a esos datos en específicos, no la vamos a poder cumplir. Significa que es incumplible justamente nuestro objetivo y la viabilidad de nuestra investigación se va a ver perjudicada. Citas sin referencia. Si yo pongo ahí mi numerito 1 y al final me olvido de decir que el 1 es de fulanito de tal, que hizo tal obra en tal revista, en tal editorial o en tal año, significa entonces que quedó en el aire nada más. Eso y al final el lector no va a poder corroborar, ni tampoco nosotros vamos a poder cumplir con citar bien, referenciar bien a ese autor, a esa obra en específica. También lo que se solía hacer mucho anteriormente es utilizar o es copiar, por ejemplo, las referencias de cualquier trabajo que encontramos. Vimos un artículo que nos parece que su referencia es súper frondosa, agarramos, perdón, copiamos eso y pusimos en nuestro trabajo. ¿Qué es lo que se hace en una revisión metodológica? Si es que en introducción, en el primer párrafo, dijimos 1 y ese 1 después hace referencia a una obra que no está en nuestra referencia, significa que hay una inconsistencia ahí entre lo que mencionamos y lo que al final presentamos. O tenemos un sinnúmero de obras que no utilizamos en ninguna parte porque no hay ningún numerito que realmente le refleje. Entonces no podemos poner ni una sola obra que no hayamos utilizado. O no nos podemos olvidar de uno que hayamos utilizado, pero que no se visualice en nuestra referencia. Y nos habla otra vez después de la mezcla de estilos. Cierre de nuestra sesión, por supuesto, nosotros de que sí o sí tenemos que darle en primer lugar lectura a nuestro material que está en el aula, darle lectura mínima también a nuestro reglamento, darle una lectura mínima también a nuestro código de ética para que podamos adentrarnos qué es lo que se acepta, qué es lo que tenemos que hacer, que sí o sí se tienen que visualizar en nuestro trabajo y qué errores no tenemos que cometer para que no se nos invalide nuestra investigación. Muy bien, con esto entonces damos cierre la jornada del día de hoy. Espero que les sea de utilidad
y voy a verificar otra vez en la sala que estén todos los materiales que ustedes necesiten para poder ir cumpliendo con la estructura de nuestro trabajo, que en este caso es justamente la entrega de nuestro artículo para su publicación. ¿Alguna consulta, duda, algún aporte que quieran dar antes de nuestro cierre? María Venegas, la escuchamos. Perdón, Carol. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. En cuanto a las líneas de investigación, ¿tienen que ser solamente de ese ámbito o puede ser independientemente de eso? Tiene que ser del ámbito justamente que nos pide la institución. Podemos nosotros presentar una línea alterna, se les llama, ¿verdad? Pero esta presentación lo tenemos que hacer oficialmente a la institución para que la institución justamente, la institución tiene un repositorio de todas las obras ya presentadas. Entonces, si nuestro título de investigación, nuestro tema y nuestro título de investigación es realmente uno que no se está visualizando, pero que sí es muy pertinente porque todavía no hay desarrollo de muchas investigaciones al respecto, entonces lo que va a hacer la institución es ampliar justamente su línea de investigación. Podemos proponer, pero en general lo que nos indica la institución es lo que justamente son las áreas todavía no agotadas en investigación. Lo que puede ocurrir cuando optamos por una nueva línea que no está descrita es que justamente tomamos ya una investigación que ya de todas las formas posibles ya fue presentada. Ese es el riesgo. Pero también puede ser que se esté proponiendo una línea que no se estaba visualizando ahí y que también puede ser muy válida, porque la institución tiene que estar constantemente también actualizando sus líneas. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. En este caso, entonces, perdón, mil disculpas, todavía no les tomé la lista. Antes de salir, ¿será que pueden escribir sus nombres en el chat? Todos tienen acceso al chat, ¿verdad? Escriben sus nombres, entonces yo voy a agregar esto a mi planilla de asistencia para que todos tengan su presente del día. Recuerden que tenemos que contar con un 75% de asistencia a nuestras sesiones sincrónicas para poder aprobar la materia. Entonces me escriben sus nombrecitos ahí y yo ya les voy a ir agregando en la planilla de asistencia. Muchísimas gracias por la presencia de hoy, por sus aportes. Recuerden que nuestra prioridad sigue siendo nuestra actividad número 1 y nos encontramos así el siguiente sábado ya para el avance de nuestra asignatura. Muy buen fin de semana a todas. Nos vemos el siguiente sábado.